Muchas cosas las que quiero explicaros y muchas cosas, bueno, pues por la actualidad de los mercados, ese tema del hackeo en Binance, vamos a ver la cotización de BNB, el movimiento en Terra Luna Classic y sí, muchos os vais a cabrear y se lo estaba diciendo a Luis, digo, ¿cómo les voy a decir ahora que sí, que has cerrado esa posición en Terra Luna Classic? Digo, se va a cabrear la audiencia porque van a decir que claro, que viendo la posterior y demás, pero es que me dice que no la ha cerrado ayer, es decir, que la ha cerrado hoy y que no os cabréis que tiene otra orden de compra en Terra Luna Classic, así que vamos a verlo. Además vamos a ver en el gráfico de Bitcoin casi el gráfico de Terra Luna Classic, el gráfico de Lunk, nos va a valer para explicar lo que estoy viendo en Bitcoin o el movimiento que se está dando actualmente en Bitcoin, y además vamos a ver varios fractales sobre Lunk, sobre la cotización de Luna Classic, y al final os dejaré, bueno, pues una cripto para los que aguantéis al final del vídeo. Vamos con los gráficos que si no me entretengo. Bien, como siempre sabéis que me gusta, bueno, pues justificar los movimientos que comento o lo que yo digo. No me gusta hablar siempre a posteriori o comentar cosas a posteriori, me gusta adelantarme y bueno, pues sí, ayer mismo, cuando habíamos marcado este nivel de soporte, esa zona en el que Luis efectuaba sus compras, recordad que os decíamos que nosotros el objetivo lo teníamos en los 32.140, este zonal de aquí, pero cuando se daba este nuevo movimiento a la baja, cuando veíamos, digamos, estos nuevos mínimos, se respetaba soporte. Y ahora voy a hablar de esta vela, pues sí, en el gráfico de una hora, incluso en el de 4 horas, tiene cierres por debajo de este zonal, ahora lo explicaremos, pero lo que quiero que veáis es que yo ya ayer os decía que en este zonal era un nivel en el que, bueno, pues puesto que el gráfico me estaba demostrando que tenía presión bajista, que en este nivel, un 61.8 de toda la onda, era un zonal en el que deshacer esa posición o bueno, un cierre parcial, como lo queráis llamar, pero que este era un nuevo nivel de resistencia. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando se han dado nuevos mínimos? Me lo habéis visto hacer mil veces, es decir, no es que yo ahora hable a posteriori y diga que Luis ha cerrado la posición porque veo que se ha dado el movimiento a la baja desde este nivel, es que al ajustar este FIBO, fijaros cómo yo lo ajusto a los nuevos mínimos y fijaros dónde quedaba el 61.8, es que exacto ha dado el movimiento a este nivel. Entonces esa es una zona de, pues sí, bien cerrar posición, bien toma parcial de beneficios, ya sabéis la operativa debe de ser de cada cual, y en este sentido pues bueno, ¿por qué dice Luis que tiene una nueva orden de compra? Bueno, vamos a verlo después. Primero quiero explicaros esta vela, es decir, cuando veamos este cierre por debajo del nivel de soporte, muchas veces os he dicho no me vale con ver solo una vela que cierre por debajo, ante todo cuando veo que la vela siguiente me deja un cierre verde o que trata de recuperar nivel de soporte. Os lo he dicho hace bien poco, además en la cotización de un índice del Dow Jones os lo comentaba, que un cierre no implicaba ya que se fuera a dar el movimiento a la baja, que tiene que haber un cierre y direccionalidad. En este caso fijaros cómo solo se daba un cierre. Pues sí, yo ayer a Luis le decía aquella famosa frase, creo que fue de Mariano Rajoy, ¿no? La de sé fuerte, Luis, y es que sí, se daba ese cierre y fijaros como la siguiente vela ya era verde, siguiente vela verde, recuperaba nivel de soporte y como veis incluso habría dado ese posible objetivo. Movimiento, ya no voy a ir a estos mínimos, pero bueno, desde el nivel de soporte que habíamos calculado, un 6% que le hemos podido sacar a esa operativa, el que opera ya con futuros y otras cosas, pues bueno, más allá. Pero bueno, fijaros en el movimiento de esta vela, ¿vale? Deja el cierre por debajo, sí, pero las siguientes velas verdes y recupera nivel de soporte, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, quiero llevaros a un gráfico en limpio de Terra Luna Classic, es decir, continuando con la cotización de Lunk, quiero que veáis, bueno, pues lo que os he comentado, ciertos fractales, cosas que, bueno, pues que a mí me llaman la atención. No sé si ajustaros la media para que lo veáis mejor. Bueno, en el gráfico diario, por el momento los dos soportes funcionaron, uno con un primer rebote y el segundo, fijaros que recuperaba incluso el siguiente nivel de soporte, por el momento en resistencia en Terra Luna Classic en gráfico de medio plazo, pero vamos a ver si quiere lanzar ese nuevo impulso, que vamos a ver si quiere atacar ese zonal de los 40.000 que comentábamos, los 40.00, la cotización de Luna Classic. Sin entretenerme, que me lío yo solo, lo que os quería comentar en el fractal, lo primero que voy a hacer, voy a ajustar la media, le voy a quitar, pues yo siempre la tengo con desviación para ver las curvas de media y demás, os la voy a dejar tal cual, como si fuese, bueno, tal cual, es decir, la media predeterminada que normalmente tenemos en un gráfico, sin desviarla, y lo que quiero que veáis es lo siguiente, ¿vale? Quiero que veáis, a ver, que me suena aquí una alarma,
Quiero que veáis este movimiento, fijaros en este impulso, ¿no? Cómo supera esta media de 133 sesiones, y fijaros después en el retroceso cómo apoya en este zonal y desde este zonal lanza un nuevo impulso. ¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque ahora quiero que volvamos con el gráfico de 4 horas y bueno, pues el escenario en el que sigue confiando Luis, vamos a decir, y por el que sigue efectuando compras. ¿Por qué es? Porque el precio, fijaros cómo tras este impulso, ¿no? El precio se sitúa por encima de la media de 133 sesiones y ahora mismo, por el momento, sigue por encima de este nivel. Por eso os comentaba que a mi ver este es un nivel muy importante, un zonal interesante. Fijaros que aquí está dando el apoyo en la media de 133 sesiones y lo que se busca es, eso sí, pues que aparezca ese movimiento al alza. Por eso hay que pedirle fuerza y hay que pedirle superación del nivel de resistencia. En este mismo gráfico, que además así lo tenemos menos emborronado, quiero que veáis el último impulso, el último movimiento al alza. No quiero calcularos porque, bueno, pues siempre al final, si no, vais a decir que a posteriori todo se ve mejor y demás. No os voy a calcular incluso porque, bueno, pues he visto que una de las proyecciones daba prácticamente exacto este mínimo, jugando con esta onda a la baja. Pero bueno, ¿por qué tiene Luis esa, o por qué nos dice Luis que ha vuelto a efectuar una orden de compra en Terra Luna Classic? Porque fijaros en ese impulso al alza, tratando esto ya como un movimiento al alza, es el último movimiento al alza que hemos visto en Terra Luna Classic, ¿vale? Fijaros dónde está el 61.8 de los retrocesos. Además, voy a plantear, porque incluso he detectado aquí en el zonal de los 28.800 un nivel a mi ver interesante. Entonces, a mi ver, todo este nivel, el 61.8 incluso hasta el 78, los 28.723, es un zonal que los alcistas deben defender si quiere lanzar ahora un nuevo movimiento al alza, un nuevo impulso. Como os he dicho, el zonal a batir lo hemos visto claramente, ¿no? Y por eso os he comentado esa toma parcial de beneficios en la operativa de Luis, del 38.2. Ahora mismo vamos a fijarnos en esta onda, en este movimiento a la baja, el que nos ha dado estos nuevos mínimos, y vamos a pedirle superación en cierres de este zonal, incluso un pelín más alto que el nivel de máximos inmediatos que hemos visto. Entonces, zona a batir ahora en Terra Luna Classic, los 31.095. Aquí viene la media de 133 sesiones del gráfico horario, que ahora, como el precio está por debajo, va a ejercer de resistencia y es el nivel a batir en la cotización de Terra Luna Classic. Mayor seguridad, ver batir incluso la curva, este zonal de máximos, los 31.537, los 31.700, prácticamente el 50% de los retrocesos. Entonces, todo este zonal, a mi ver, es un zonal de resistencia, es un nivel a batir. Vamos a elevarlo un poco. Aquí puede tener también un objetivo, esa nueva orden de compra, pero bueno, pues cada uno tiene que tener su propia operativa, siempre os digo lo mismo, y cada uno tiene que seguir su propia estrategia a la hora de invertir. Pero ahí que veáis justificado los movimientos que he comentado de Luis y que veáis como, bueno, pues diferentes maneras de operar. En este sentido, y como decía, con el propio lo que acabo de explicar de Terra Luna Classic, en cuanto a los cierres de vela y demás, nos va a ser igualmente válido para el gráfico de Bitcoin. Os lo acabo de explicar. Entonces, en el gráfico de Bitcoin, sí, podíamos haber marcado este zonal, sí, es un 50% de retrocesos, pero yo ya por debajo de este nivel confiaría más en los entornos de los $19.000 en Bitcoin. Lo que os acabo de comentar, este era un nivel de resistencia que nosotros marcábamos. Podíamos haber incluso, bueno, pues proyectado estas ondas, pero acabo de explicaros algo en el gráfico de Terra Luna Classic. Entonces, no me voy a repetir, lo tenéis ahí grabado, es decir, podéis dar para atrás. Fijaros que proyección no, 100% exacto, pero bueno, no quiero entretenerme con esto. Lo que quiero es que veáis que esta vela ha cerrado por debajo del nivel de soporte, pero os acabo de explicar algo en la cotización de Terra Luna Classic. Entonces, echadle un ojo porque a mi ver, ya sabéis o que creo que va a pasar ahora, ¿vale? Resistencia a batir, nivel a batir en Bitcoin en el cortísimo plazo, hay que pedirle superación del 61.8 de estos propios máximos. Esta es una resistencia a batir. Superación de este nivel me alertaría incluso del movimiento nuevamente a máximos. Entonces, hay que pedirle ahora a Bitcoin cierres por encima de los $20.090, $20.100 a la cotización. Nivel de fuerza bajista, nivel que, bueno, pues no debería dudar ahora a la hora de batir este zonal, los 19.829, 19.850. Resistencia de cortísimo plazo, posible objetivo al movimiento que estamos viendo
puesto que aquí hemos visto que tiene una proyección bajista y por lo que os acabo de comentar, que sí, tenemos aquí una vela que cierra por debajo del nivel de soporte, pero como digo, interesante ver ese movimiento. Vale, pasamos ahora a ver la cotización de BNB por la repercusión que está teniendo ese hackeo, esa parada en la cadena de bloques de Binance. Hablan de unas pérdidas de 500 millones de dólares. Creo que eso para Binance, bueno, no voy a entrar en eso, pero la verdad que curioso el marketing, cómo funciona y qué manera de convertirse en trending topic, la moneda BNB y demás. Bueno, no quiero enrollarme mucho con el pasado, pero habíamos venido siguiendo la cotización de Binance, nos dio un muy buen movimiento al alza, lo comenté tanto en YouTube como por Twitter. En el último soporte lo perdía en cierres, no hemos seguido la cotización, entonces bueno, voy a ir directamente a esta última parte del gráfico y bueno, pues varias cosas a detallarlo. Primero, en todo este movimiento a la baja tiene roto el 38.2, es decir, rompía esta resistencia y en principio el siguiente nivel a vigilar, la siguiente zona a batir, zonal de resistencia fuerte en torno de los 357 dólares, pero también posible objetivo mientras se respete este zonal. Voy a explicaros por qué. Lo primero, fijaros este movimiento a la baja en la cotización de Binance, ¿vale? Este primer impulso. Si yo cojo esta onda a la baja y la proyecto aquí, fijaros que aquí en este zonal tiene una proyección del 61.8, con lo cual a mi ver, nivel a vigilar, nivel interesante, ver si continúa el rebote desde este nivel, es decir, interesante que no se pierda ese nivel en cierres. Por debajo de este zonal pasaría a ver el 100% de proyección bajista, es decir, pasaría ya a vigilar estos entornos, zonal de entre los 236 dólares y los 225 dólares, todo este nivel, pero mientras respete este zonal en cierres, vamos a ver si quiere lanzar un impulso hacia este zonal de los 353 dólares. Si cogemos toda la onda a la baja, ¿vale? Todo este movimiento a la baja, fijaros donde tiene aquí el 38.2, lo ha conseguido batir en cierres, pero la superación o lo que hay que pedirle ahora a Binance, la cotización de BNB, superación de este nivel, del zonal de los 307 dólares, cierres por encima de ese nivel, me estaría alertando del posible movimiento hacia los máximos inmediatos en torno de los 334 dólares y muchas posibilidades de querer atacar tanto esta directriz superior bajista como este zonal de resistencia que estamos comentando en torno de los 350, 360 dólares en la cotización de Binance, con lo cual vamos a vigilar estos soportes a ver si realmente quiere lanzar un nuevo impulso. ¿Movimiento más alza se podría esperar? Bueno, pues si respeta ese zonal de proyección y de soporte, fijaros que incluso podemos tener un objetivo en los 416 dólares, pero ya sabéis, como siempre os digo, andando y viendo, vamos a ver lo que va haciendo en los niveles, no queramos, sí, adelantarnos cuando se da un movimiento y buscar esos soportes, sí, pero ahora no queramos pensar ya que directos a los 400 dólares, vamos a ver primero si rompe este nivel de resistencia y mejor aún, ya digo, superar este zonal de los 310 dólares. Por el momento, respetando este nivel, si queréis que hilemos bueno, pues un poco más fino, quizás por mirar el cortísimo plazo, ya sabéis que aquí ya bueno, pues cuesta más ver los niveles, pero bueno, ahí justo tiene un 61.8, está aquí la media de 133 sesiones, cortísimo plazo, nivel que no me gustaría ver perder y nivel en el que puede aparecer la fuerza alcista de visitarse en torno de los 272 dólares. Ese es un soporte de cortísimo plazo, ya digo, hilando muy fino y metiéndonos ya mucho o mirando muy de cerca el gráfico de BNB, de Binance Coin. Y hasta aquí los niveles de hoy. Cuéntame a ti qué te parece, cuéntame a mí cómo lo ves, dime si te parece que hemos justificado esos movimientos o no. ¿Esperabas ese movimiento en Luna Classic, en Bitcoin? Hemos visto también la cotización de BNB, la criptomoneda o el token de Binance Coin. Y además ahora al final os dejaré también, bueno, pues por ver una cripto que es de las que más suben las últimas 24 horas, por echarle un ojo. Como siempre, pedirte que le des al me gusta al vídeo, que lo compartas en redes sociales y foros, que te suscribas al canal si no estás suscrito y que me dejes ahí un comentario con lo que esperas tú, tanto para las criptomonedas como, bueno, pues otros activos. Desearos siempre suerte con vuestras inversiones y que tengáis vuestro propio criterio y vuestra propia estrategia a la hora de invertir. Estos son solo mis niveles y mis análisis, en ningún momento suponen recomendación de nada, pero eso sí, suerte con tus inversiones. Vamos a ver esa cripto. Pues sí, como digo, tras los créditos, una cripto más, y es que justo la solicitabais en el canal y bueno, pues he visto que es de las que acumulan mayor subida en las últimas 24 horas, incluso esta semana, la cotización de Neblio, Nebel, como veis aquí el token de Nebel, ¿vale? Lo que me interesa o lo que quiero que veáis, primero en el primer impulso, en el primer movimiento al alza, fijaros que aquí, si hubiéramos lanzado retrocesos de Fibonacci, utilizaba el 50% de los retrocesos, ¿vale? Este zonal,
zonal es el que está utilizando como nivel de soporte. Ha conseguido batir incluso estos máximos inmediatos, no tiene cierres por encima de ese nivel. Como ya sabéis, cuando vemos un movimiento así ya hay que pedirle cierres por encima de este propio máximo, es decir, hay que pedirle cierres por encima de los 3,27 si quiere continuar el movimiento al alza. Entonces este nivel, utilizándolo como soporte, nivel a nivel interesante ya a no perder, por supuesto, pero además si le queremos pedir fuerza en el cortísimo plazo, vamos a centrarnos en esta última onda, es decir, vamos a centrarnos lo que es en todo este movimiento al alza. Si cogemos todo el impulso, fijaros que ya el 38.2 está en entornos de los 2,62. Interesante ya no perder este nivel en cierres. ¿Por qué? Porque si ya ha conseguido dar nuevos máximos, tiene aquí, no diría, no ha dejado divergencia en el gráfico horario. Entonces, bueno, vamos a ver si, como digo, primero se mantiene por encima de este nivel y cortísimo plazo, que es lo que quería analizar ante todo esta última onda, es decir, si el impulso que estamos viendo va a coger fuerza, es decir, hemos visto una superación de máximos, si va a querer incluso romper esos máximos y cerrar por encima de ese zonal, lo interesante es que no pierda ya, tiene aquí ese cierre, tiene ahí el 38.2, cogiendo y utilizando las cajitas, vamos a ver, la estoy analizando en directo, es decir, no había mirado la cotización, entonces bueno, quiero ver, tiene un movimiento ya mayor a ese, yo le pediría bueno, me fijaría en el 50% de los retrocesos, porque está aquí la media, además, la veis, esa media morada que viene acompañando al movimiento, la media de 24 sesiones, entonces interesante no ver cierres por abajo de los 2,79, zonal a vigilar, zonal interesante, además creo que si cogiéramos este movimiento, a ver, si cogemos este movimiento a la baja y lo proyectamos aquí a ese zonal de máximos, ahí está el 61.8 y por debajo ese nivel, con lo cual los dos niveles que marco son los zonales a vigilar. Cortísimo plazo, si aparece un movimiento hacia este zonal, interesante ver que no se den cierres, ya sabéis, 2-3 velas por debajo, direccionalidad. Si aquí aparece el capital, todo me estaría indicando que puede querer batir esos máximos y lanzar un impulso mayor. Objetivos, bueno, ya sabéis, andando y viendo, como siempre os digo, objetivos, si consigue superar esos máximos, deberíamos coger todo este impulso, ¿vale? Todo este movimiento al alza que hemos visto y proyectarlo a este zonal de soporte, es decir, voy a utilizar en principio este zonal. Fijaros que el 61.8, pues mira, me pide incluso batir entonces los 3,28, vamos a pedir, puede ser un objetivo si se da el apoyo en este nivel y aparece el impulso, los 3,33, pero bueno, ese es el primero de los niveles a batir y un posible objetivo alcista, y el siguiente objetivo alcista ya lo encontraríamos en entornos de los $3,99, siempre y cuando, ya lo estoy diciendo, se mantenga por encima del soporte de medio plazo, que es todo este zonal, y mejor aún si vemos en el corto plazo movimiento al alza desde cualquiera de estos dos soportes. Lo ideal que sea en este nivel, en el zonal de los 2,78, que ahí aparezca el impulso. Lo que siempre os digo, si no se da el movimiento a la baja y el precio empieza a escalar y cierra por encima de los 3,33, también se estaría activando ese objetivo alcista en la cotización de Nebleo, en la cotización de Nebel.